Mi prima me criticó por no prestarle mi vestido para su fiesta, porque yo ni lo usaba, pero la verdad salió cuando la costurera que ella contrató para ajustarlo mostró los mensajes donde mi prima admitía que planeaba romperlo a propósito para culparme. Nunca pensé que llegar al punto de escribir sobre esto me iba a generar tanto conflicto interno, porque aunque toda mi vida he tenido diferencias con miembros de mi familia, lo que pasó durante estos últimos días me dejó con una sensación extraña que no logro acomodar. Por un lado, me repito que no debería sorprenderme, porque la dinámica con mi prima siempre ha sido complicada. Y por otro lado, no puedo evitar sentir que esta vez cruzó una línea que no esperaba, incluso viniendo de ella. Mi familia tiene esta costumbre de hacer reuniones constantes por cualquier motivo, cumpleaños, cenas improvisadas, visitas de algún pariente que no veíamos hace tiempo. Y aunque a veces son cansadas, siempre han sido parte de nuestro ritmo. Mi prima, en especial, siempre fue alguien que se movía entre la familia con esa mezcla rara de simpatía y superioridad que solo algunas personas logran combinar. No es que fuera mala persona, pero sí tenía una forma particular de hacer sentir a los demás como si sus problemas fueran menos importantes que los suyos. En los últimos meses, ella estuvo organizando una fiesta que para ella era casi un evento central en su vida. No era una boda ni un aniversario, pero hablaba de esa noche como si fuera la oportunidad perfecta para demostrar algo. No sé si demostrar éxito, estilo, estabilidad emocional o simplemente llamar la atención, pero desde que empezó a planearlo, cada conversación con ella giraba en torno a detalles de ropa, invitados, colores, decoraciones y cualquier cosa que le permitiera sentir que estaba por encima de los demás. Mi familia lo veía como una excentricidad, pero yo sabía que detrás de esa emoción había una necesidad desesperada de validación. Durante una de estas reuniones, ella se acercó con ese tono que usa cuando quiere algo, mencionando lo hermoso que era un vestido que yo tenía guardado desde hacía tiempo. No lo compré para nada especial, simplemente lo adquirí porque me sentí bien usándolo en un momento en el que necesitaba una pequeña dosis de autoestima. Ella lo sabía. Sabía que ese vestido tenía un valor emocional para mí, aunque nunca lo hubiera usado para ningún evento importante. Y aún así, lo pidió como si yo estuviera obligada a prestárselo solo para que su fiesta fuera perfecta. Le dije que no. No desde un lugar de egoísmo, sino desde un límite personal. Pero ella tomó mi negativa como un ataque directo a su noche especial. Dijo que yo exageraba, que era solo un vestido, que ni siquiera lo había usado en meses. Dijo esas palabras con esa mezcla de burla y victimismo que la caracteriza, haciéndome sentir como si estuviera siendo irracional. En vez de respetar mi decisión, comenzó a hacer pequeñas insinuaciones frente a mi familia sobre lo complicada que yo podía llegar a ser. No eran insultos directos, pero sí comentarios que dejaban a los demás con esa sensación incómoda de que tal vez yo estaba exagerando. El problema no fue la petición. Ni siquiera fue su insistencia. Fue lo que sucedió después, cuando comenzó a comportarse como si yo estuviera obligada a ceder simplemente porque ella lo quería. Sus mensajes se volvieron más constantes, más insistentes y, de cierta manera, más manipuladores. Cada vez que yo decía que no, ella respondía como si yo tuviera la responsabilidad emocional de sostener su imagen en esa fiesta. Y esa presión, ese sentimiento de que no podía tener límites sin que ella se sintiera atacada, comenzó a incomodarme de una manera que no había experimentado antes. Los días siguientes fueron peores. Mi prima comenzó a insinuar que yo no quería prestarlo porque no quería verla brillar más que yo. Mi familia no dijo nada abiertamente, pero hubo miradas y silencios que me dejaron claro que algunos empezaban a cuestionar mis razones. Yo no buscaba atención, ni competencia, ni protagonismo. Solo quería que respetaran mi derecho básico de decidir sobre mis cosas. Pero en mi familia, cuando alguien insiste lo suficiente, los límites suelen verse como intransigencias, no como decisiones personales. Lo peor llegó cuando una conocida en común me envió un mensaje que no esperaba. Me dijo que había visto a mi prima en una costurera, hablando del vestido que pensaba usar. Dijo que la escuchó mencionar mi nombre y que parecía estar llevando algo que se parecía al mío. Al principio pensé que era un malentendido, pero cuando esta persona me contó cómo describió mi vestido, supe que estaba intentando modificar el suyo para que se pareciera al mío, quizás para competir o quizás para replicar ese valor emocional que yo tenía con él. Ese detalle me dejó confundida. No me hizo enojar. Me hizo sentir una especie de extrañeza difícil de describir. Como si ella estuviera intentando convertir algo personal mío en una herramienta para sentirse superior.
Nunca imaginé que alguien pudiera querer tanto un objeto ajeno como para replicarlo solo por orgullo. Pero ahí estaba, intentando imitar el vestido que yo había comprado para sentirme bien en un momento específico de mi vida. Y aunque ya eso era suficiente para sentirme incómoda, lo que realmente me hizo escribir esta historia ocurrió hace apenas unos días, cuando la costurera me envió un mensaje que no esperaba en absoluto. Me dijo que mi prima la había contactado para hacer modificaciones al vestido que ella llevaba, pero que durante la conversación mencionó que su plan, si algo salía mal, era decir que el vestido era mío y que yo se lo había prestado. No sé si lo dijo como broma o como estrategia, pero lo dijo con la naturalidad de alguien que ya tenía lista una excusa por si algo no resultaba como esperaba. Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. No porque yo temiera que me culpara, sino porque dejó claro que mi prima no estaba siendo impulsiva ni emocional, estaba actuando desde la manipulación. Estaba preparando un escenario donde, si algo no salía como quería, yo sería la responsable. Y aunque todavía no se lo ha dicho a nadie de mi familia, saber que tiene la intención de ponerme como escudo para cubrir sus propias decisiones me dejó con una mezcla de decepción y claridad que no había tenido antes. Han pasado solo unos días desde que escuché eso, pero todo se siente diferente. No quiero confrontarla todavía, y no es porque tenga miedo. Es porque aún estoy procesando cómo alguien puede llegar a ese nivel de egoísmo sin siquiera darse cuenta. Y aunque todavía estoy tratando de entender qué hacer, lo único que tengo claro es que algo cambió en mí durante estos días, la manera en que veo a mi prima, la forma en que reconozco mis propios límites y la claridad de que no estoy exagerando, por más que ella quiera hacerme creer lo contrario. Actualización 1. Ha pasado poco más de una semana desde que la costurera me envió aquel mensaje y la situación con mi prima tomó un giro que, aunque no fue explosivo, sí dejó claro que ella estaba moviéndose con una intención muy distinta a la que mi familia piensa. Nadie dentro de la casa sabe lo que la costurera me contó, pero el comportamiento de mi prima durante estos días ha ido confirmando que su plan no era solo insistir por un vestido, sino asegurarse de tener a quien culpar en caso de que su noche perfecta no resultara como imaginaba. Durante esta semana noté que mi familia empezó a cuestionarme más de lo normal sin decirlo abiertamente. No lo hacen con palabras, lo hacen con esos comentarios suaves que pretenden sonar neutrales pero que cargan una opinión disfrazada. Mi madre, por ejemplo, mencionó un par de veces que mi prima estaba estresada y que tal vez yo podría ayudar a no complicar las cosas. Lo dijo con ese tono que busca sonar comprensivo, pero que en realidad insinúa que la responsabilidad cae sobre mí por no ceder lo que me pidió. No mencionó el vestido directamente, pero todos sabemos que se refería a eso. Mi prima, por su parte, se ha mostrado más cordial conmigo, pero no desde un lugar genuino. Es ese tipo de amabilidad que parece ensayada, como si quisiera asegurarse de que no sospeche nada. Ha sido más atenta, más suave y más presente de lo que acostumbra cuando quiere algo. No sé si intenta que yo cambie de opinión, o si teme que alguien, quizás la costurera, le haya dicho que habló de más. Pero su comportamiento contrasta demasiado con la forma en que me trataba antes de que le dijera que no. Una parte de mí pensó en hablar con ella directamente, pero no lo hice. No porque le tema, sino porque entiendo que una confrontación no haría más que darle espacio para victimizarse. Lo que me preocupa no es su actitud hacia mí, sino lo fácil que le resulta manipular a los demás cuando se siente en desventaja. Y durante esta semana he visto cómo ha estado sembrando pequeñas ideas entre mis familiares, presentándose como alguien incomprendida por decisiones que, según ella, yo tomo por orgullo. Hubo un momento durante estos días que me hizo darme cuenta de que la situación estaba más avanzada de lo que pensaba. Una prima lejana, que rara vez se mete en temas familiares, me preguntó de forma casual si yo todavía estaba enojada con nuestra prima por lo del vestido. No sé quién le dijo que yo estaba molesta, porque no lo he comentado con nadie. Y esa frase me dejó claro que mi prima no solo ha estado contando su versión, sino que ha estado moldeando una historia donde yo soy la que tiene un problema, no ella. Antes de seguir, quiero responder un comentario que recibí en el último post, porque me hizo pensar en algo que no estaba considerando del todo. Alguien escribió que mi prima parecía actuar como si yo fuera un recurso emocional y estético, más que una persona, y que por eso cree que puede tomar decisiones sobre mis cosas. Respondí que sí, que esa descripción me pareció precisa, porque ella siempre ha tenido la capacidad de envolver a la familia con su necesidad de atención. Y aunque siempre ha sido algo molesto, esta vez se volvió directamente invasivo. Ese comentario me hizo ver que no estoy exagerando cuando siento que ella no ve límites cuando se trata de conseguir lo que desea. Durante esta semana, la costurera me volvió a escribir,
no para hablar mal de mi prima ni para contarme nada nuevo, sino para preguntarme si yo sabía que mi prima estaba diciendo que el vestido que modificaría no era realmente suyo. Me lo dijo con delicadeza, como alguien que no quiere meterse en problemas, pero también como alguien que quiere advertirme sin sonar alarmista. Me contó que mi prima había mencionado que, si la modificación no quedaba bien, diría que yo se lo había prestado y que por eso no podía reclamar. Esa frase me cayó como una confirmación de lo que ya sospechaba: mi prima no está pensando en un simple vestido. Está pensando en excusas. Lo que más me sorprende de esta semana no es su manipulación, sino la tranquilidad con la que planifica excusas para algo que ni siquiera ha ocurrido. No sé si es inseguridad, ego o una mezcla de ambas, pero su facilidad para crear narrativas donde ella siempre es la víctima me empieza a preocupar más de lo que debería. Y aunque esta semana me dejó cansada emocionalmente, también me dio algo de claridad. Ya no se trata del vestido. Se trata del tipo de persona que ella es cuando siente que merece algo. Y de la certeza de que, si algo sale mal en esa fiesta que tanto idealiza, ella ya eligió a quién culpar. Actualización 2. Han pasado un par de semanas desde que escribí la última actualización, y aunque la situación con mi prima parecía estancada en esa tensión silenciosa, estos días fueron suficientes para que varios detalles que antes estaban escondidos empezaran a mostrarse con más claridad. No hubo confrontaciones directas ni discusiones familiares, pero sí una acumulación de pequeños comportamientos que, juntos, dejaron claro que mi prima se estaba preparando para algo que todavía no entiendo del todo, pero que huele mucho a excusa anticipada. Durante estas 2 semanas, mi prima ha intensificado su cercanía conmigo, pero no desde un lugar genuino. Ha usado ese tono amable que adopta solo cuando quiere que las personas la vean como alguien frágil o incomprendida. Me ha enviado mensajes más de lo habitual, preguntando por cosas simples, comentando situaciones insignificantes, todo bajo una apariencia amistosa que no coincide con la realidad que sé que está ocultando. No menciona el vestido, pero cada mensaje parece una forma de mantenerse presente, de asegurar algún tipo de cercanía emocional que le permita distorsionar la historia si las cosas no resultan como ella quiere. Mi familia, entre tanto, ha mantenido ese equilibrio extraño entre neutralidad y juicio pasivo. Nadie menciona el tema, pero el silencio se siente como si esperaran que yo diera algún paso que alivie la carga emocional de mi prima. Mi madre, en particular, ha estado más insistente en la idea de que la familia necesita paz, una frase que siempre aparece cuando ella no quiere enfrentar un conflicto directamente. Habla como si mi negativa inicial fuera el origen de todo, como si el límite que puse hubiera desatado un problema que podría evitarse si yo cediera un poco. En estos días recibí algunos comentarios en el post anterior, y quiero responder solo uno porque, sin querer, terminó empujando una idea que yo tenía suspendida. Un usuario dijo que mi prima parecía estar construyendo un colchón de culpa, por si su plan no salía bien, y que muchas personas así necesitan señalar a alguien antes de que ocurra el error para no cargar con las consecuencias. Le respondí que esa frase le quedaba perfecta a lo que he visto estos días, porque mi prima está haciendo movimientos que parecen más un seguro emocional que un conflicto real. Ese comentario me hizo pensar en la manera en que ella siempre ha funcionado, anticipando excusas antes que soluciones. La costurera volvió a escribirme hace unos días, esta vez para preguntarme si yo había cambiado de idea sobre el vestido. Le respondí que no, que yo no tenía ninguna intención de involucrarme en lo que mi prima estaba planificando. Me dijo, de nuevo con delicadeza, como quien no quiere meterse en problemas, que mi prima había dejado caer un par de comentarios incómodos durante su última visita, insinuando que si algo no quedaba bien con su outfit, sería porque no había podido conseguir lo que necesitaba. No lo dijo directamente, pero sí lo suficiente como para que sonara como una culpa repartida entre varias personas, especialmente hacia mí. Esa frase me hizo sentir una molestia que no había sentido antes. Porque hasta ese momento yo sabía que mi prima estaba preparando un argumento, pero no pensé que lo estaría extendiendo hacia personas que ni siquiera forman parte del núcleo familiar. Esa necesidad de justificar decisiones propias responsabilizando a los demás es algo que yo había visto en ella antes, pero no con tanta claridad como en estas semanas. Mi prima ha estado también más activa con las redes sociales. Ha publicado indirectas sobre lo difícil que es planear algo cuando la gente no quiere ayudarte, sobre la envidia, sobre los límites injustos, frases que no mencionan nombres, pero que coinciden demasiado con el conflicto entre nosotras. Mi familia ha reaccionado a sus publicaciones con esa mezcla de preocupación y apoyo que siempre le dan cuando se muestra vulnerable. Y aunque nadie me lo ha dicho directamente,
sé que esas publicaciones están creando un ambiente donde yo empiezo a ser vista como la persona que no quiso cooperar. Lo que realmente marcó esta actualización ocurrió hace unos días, cuando otra prima, que rara vez se mete en estos temas, me escribió diciendo que esperaba que lo del vestido no fuera a arruinar la fiesta. Esa frase me cayó como un balde de agua fría, no porque yo tenga culpa en nada, sino porque confirma lo que sospechaba. Mi prima ya tiene una narrativa lista. Una donde yo soy el obstáculo y donde ella es la víctima de una situación que inventó por completo. Esto me hizo darme cuenta de algo más profundo: no estoy lidiando con un simple favor negado, sino con alguien que manipula la percepción de los demás para sostener una versión conveniente de sí misma. Y durante estas 2 semanas, la manera en que ella ha movido piezas silenciosamente me ha demostrado que, para ella, todo esto no es un conflicto emocional, sino un escenario perfectamente moldeable donde lo importante no es la verdad, sino la imagen que consiga proyectar. No he confrontado a nadie todavía. No porque esté esperando el momento perfecto, sino porque esta historia aún está respirando, moviéndose en direcciones que no tengo claras. Y aunque estas semanas me han dejado más cansada emocionalmente de lo que pensaba, también me han dado una certeza que antes no tenía: mi límite fue totalmente válido. Y aunque algunos no lo entiendan ahora, estos días me dejaron claro que mi prima está jugando un papel que ya no pienso sostenerle más. Actualización 4. Han pasado casi 3 semanas desde esa pequeña actualización y, aunque yo intenté mantener cierta distancia emocional de todo lo relacionado con mi prima, la situación terminó alcanzando un punto en el que ya nadie pudo seguir fingiendo que todo estaba bajo control. Estas semanas fueron suficientes para que la tensión dejara de ser una incomodidad silenciosa y se convirtiera en algo visible incluso para quienes normalmente prefieren ignorar los problemas familiares. Durante estas semanas, mi prima se dedicó a reforzar la idea de que yo era la persona que había complicado todo lo relacionado con su fiesta. No lo dijo abiertamente, pero lo dejó caer en conversaciones y publicaciones que parecían hechas para que cualquiera que las leyera interpretara que yo había sido injusta. Sus mensajes hablaban de gente que niega ayuda por envidia, de familia que no quiere que otros brillen y de personas que creen que el cariño se demuestra con objetos. Todo era tan indirecto que técnicamente no mencionaba mi nombre, pero lo suficiente como para que cualquiera que conociera la situación entendiera hacia dónde apuntaba. Mi familia, especialmente mi madre, intentó mediar desde ese lugar de parcialidad que siempre adopta cuando mi prima y yo tenemos diferencias. Hablaba de malentendidos, de roces entre mujeres, como si lo que estaba ocurriendo fuera una simple confusión de emociones y no un patrón claro de manipulación. En esos días me di cuenta de que mi madre nunca logró ver más allá de la versión de mi prima porque ella siempre ha tenido esa habilidad de transformarse en víctima en el momento preciso. Pero lo que rompió la dinámica llegó por un ángulo que ni siquiera imaginé. No fue por mi prima, no fue por mí, ni por nadie dentro del núcleo familiar. Fue la costurera. Ella nunca tuvo intención de involucrarse más de lo necesario, pero hace poco me envió un mensaje diciéndome que necesitaba hablar conmigo sobre algo que había pasado. Me explicó que mi prima había vuelto a su taller con un tono completamente distinto al que había usado las otras veces. Dijo que estaba nerviosa, que hablaba muy rápido y que mencionó que, si algo salía mal con el vestido ajustado, ya tenía a quién culpar. No necesitó decir mi nombre. La costurera entendió perfectamente a quién se refería porque ya conocía el contexto. Y dijo que lo mencionó sin vergüenza, como si el plan fuera completamente lógico: si la prenda no quedaba como ella esperaba, diría que yo se la había prestado y que ella solo la había querido arreglar para su fiesta. Lo dijo sin remordimiento, como si esa versión fuera la más conveniente. La costurera me escribió porque escuchó mi nombre más veces de las que consideró normales en una conversación que no tenía nada que ver conmigo. Me dijo que sentía que la estaban usando para sostener una historia que podía perjudicarme. Y por primera vez desde que comenzó todo este problema, alguien ajeno a mi familia confirmó exactamente lo que había estado sintiendo desde el principio: que mi prima realmente estaba dispuesta a poner mi nombre como escudo para que nadie la culpara si algo salía mal. Ese mensaje me dejó sin una sola duda. Y aunque no quería reaccionar impulsivamente, ya no podía ignorar la magnitud del problema. No porque fuera sobre el vestido, sino porque entendí que mi prima no veía ningún límite ético cuando se trataba de proteger su propia imagen. Y esa conclusión se volvió más evidente cuando, pocos días después, mi madre me dijo que había escuchado ciertos comentarios que no coincidían con nada que yo hubiera dicho o hecho. Ese mismo día, una prima lejana, una que casi nunca se involucra en nada familiar,
me escribió diciendo que esperaba que no siguiera culpando a mi prima por algo que ella solo intentaba hacer bien. Esa frase me desconcertó porque no correspondía con ninguna realidad. Yo no había hablado del tema con nadie. Y esa distorsión que empezaba a expandirse dejó claro que mi prima ya había empezado a contar su versión, una versión donde yo era la persona que le impedía tener una noche tranquila. No tardó mucho para que mi tía mencionara que había escuchado que yo había intervenido demasiado en los planes de mi prima. No dijo de quién venía la noticia, pero en mi familia solo hay una persona con la capacidad de torcer una historia lo suficiente para que suene más creíble que la verdad. Ese fue exactamente el momento en el que entendí que no estaba tratando con simple manipulación emocional, estaba tratando con una narrativa cuidadosamente construida. Y aunque todavía no estoy segura de cómo manejaré la situación, ese día terminó marcando algo que no había sentido con esa claridad, la certeza absoluta de que lo que mi prima estaba haciendo no era un capricho, ni una presión emocional, ni una torpeza social. Era una acción consciente para evitar asumir cualquier responsabilidad si algo salía mal. Una decisión donde yo era la pieza más conveniente de su historia. Y esa certeza, más que el vestido, más que sus indirectas, más que sus publicaciones, fue lo que terminó quebrando algo dentro de mí estos días. Actualización 5. Han pasado un poco más de 2 meses desde que toda la situación con mi prima alcanzó ese punto en el que ya no se podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Y aunque al principio pensaba que con el tiempo la tensión se diluiría, lo que ocurrió fue completamente lo contrario. La verdad no solo salió a la luz, sino que lo hizo de una manera que nadie esperaba, dejando a mi prima en una posición que ella misma construyó y que yo no tuve que empujar para que se derrumbara. La fiesta que ella tanto idealizó terminó siendo un reflejo fiel de la manera en que había manejado esta situación desde el inicio. No fue un desastre monumental, pero sí lo suficiente para que quedara claro que las cosas no salieron como ella había soñado. Me enteré más tarde, porque no asistí, que el vestido que tanto quiso imitar no quedó como ella esperaba. La costurera había hecho su trabajo con el material que mi prima llevó, pero las modificaciones no lograron ocultar la diferencia con el diseño original. Ella misma había creado una expectativa que ningún ajuste podía cumplir. Lo realmente importante, sin embargo, ocurrió después de la fiesta. La versión que mi prima había estado sembrando entre la familia empezó a desmoronarse sola cuando la costurera decidió decir lo que sabía. No lo hizo para defenderme, ni para perjudicarla, sino porque se cansó de que mi nombre siguiera apareciendo como parte de una historia que no tenía sentido. Me contó que, durante una conversación con una tía nuestra que llevó otra prenda a su taller, salió el tema del evento, y la costurera mencionó, con total naturalidad, que le parecía extraño que mi familia creyera que yo tenía algo que ver con el vestido de mi prima cuando ella misma había escuchado a mi prima admitir que planeaba culparme si algo quedaba mal. Esa conversación llegó a oídos de mi madre primero, y después al resto de la familia. No sé exactamente qué palabras se usaron, pero sí sé que fue suficiente para que la imagen que mi prima había construido durante semanas empezara a tambalearse. Porque la costurera no tenía ningún motivo para inventar algo así. Y porque, al decirlo sin dramatismos, solo como un comentario casual, su versión resonó mucho más fuerte que cualquier indirecta que mi prima hubiera publicado en redes o mencionado en voz baja. Varias personas de la familia se dieron cuenta de que la historia que ella había armado tenía demasiados huecos. Y el silencio que recibí durante semanas de pronto se convirtió en un silencio dirigido hacia ella. No hubo confrontaciones públicas ni escenas familiares, pero sí una especie de retiro emocional hacia su persona. Mi tía dejó de justificarla, mi abuela dejó de hacer comentarios neutrales y mi madre, que siempre le dio el beneficio de la duda, me dijo que entendía por qué puse límites desde el principio. Fue la primera vez en meses que sentí que alguien en mi familia veía la situación completa y no solo la versión que mi prima les mostraba. Mi prima no ha dicho nada directamente desde entonces. No pidió disculpas, no explicó su versión, no intentó aclarar nada. Ha optado por ese silencio orgulloso que utiliza cuando siente que perdió terreno y no sabe cómo recuperarlo. Sigue publicando cosas en redes, pero ahora con un tono más contenido, como si no supiera hasta dónde puede estirar la narrativa sin quedar aún más expuesta. Varios familiares, los mismos que antes cuestionaban indirectamente mis decisiones, han mantenido una distancia que antes no existía con ella. Ya no reaccionan igual a sus indirectas ni a sus esfuerzos por sonar víctima. No lo dicen, pero sé que la duda que sembró la sigue acompañando, y que esta vez no logró manipular la historia como siempre. En cuanto a mí, estos 2 meses me sirvieron para entender algo que llevaba posponiendo por años.
no puedo seguir sosteniendo vínculos que dependen de cuánto pueda tolerar el ego de otra persona. Mi prima ha funcionado siempre desde un lugar donde todos están obligados a acomodarse a lo que ella necesita en ese momento, y yo crecí creyendo que evitar el conflicto era la forma más sencilla de mantener la paz. Pero lo que pasó con el vestido hizo evidente una verdad incómoda: no importa cuán cuidadoso sea uno con sus palabras, si la otra persona no tiene límites, el problema siempre será ceder. No he buscado reconciliación, ni confrontación, ni explicaciones. Tampoco he sentido la necesidad de dar discursos familiares ni de aclarar cada malentendido. Todos quienes necesitaban enterarse, ya lo hicieron sin que yo interviniera, y quienes todavía creen su versión lo hacen porque quieren, no porque sea creíble. Mi relación con mi madre también cambió un poco. No de manera drástica, pero sí en la forma en que aborda los conflictos. Esta vez reconoció que yo tenía argumentos sólidos, que mi límite fue razonable y que la manipulación emocional de mi prima había sido evidente. Siento que, sin decirlo, entendió que muchas veces favoreció a quien lloraba más fuerte, no a quien tenía la razón. Y aunque esa comprensión llegó tarde, al menos llegó. No planeo acercarme a mi prima ni reconstruir algo que ya se desgastó demasiado. No hay enojo acumulado, solo claridad. La claridad de saber que algunas relaciones familiares no se rompen por una discusión, sino por años de pequeñas faltas que uno deja pasar hasta que dejan de ser invisibles. Lo único que tengo claro después de estos meses es que no pienso volver a ocupar el lugar que mi prima intentó asignarme en su historia. Ella puede seguir construyendo las versiones que quiera para sentirse mejor consigo misma. Pero esta vez, las consecuencias cayeron sobre ella sola, y no es mi responsabilidad sostener su imagen cuando fue ella quien decidió romperla. No cargo culpas que no me pertenecen. No sostengo historias que otros inventan. Y definitivamente, no vuelvo a dejar que alguien decida por mí lo que debo ceder para que su vida parezca más ordenada de lo que realmente es.